Ya pasaron las tan esperadas Navidades, ya pasó la época de las lucecitas, los dulces, ya pasó la euforia que causa toda esta época, todo vuelve a la normalidad. De hecho, ya pasó prácticamente la primera semana del año 2019. Y si miramos atrás, de seguro que todos recordaremos buenos momentos del año 2018, pero también recordaremos momentos que quisiéramos que no hubiesen ocurrido. Pero ya eso es cosa del pasado. Solo nos queda evaluar nuestra vida a la luz de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ver cuáles áreas de nuestras vidas quedaron en rojo, qué cosas no hicimos bien y trabajar para que este año esas cosas sean distintas. Ver cuáles cosas hicimos satisfactoriamente y seguir trabajando para mejorarlas. Y una de las áreas en la que debemos evaluarnos es en nuestra vida espiritual. ¿Cómo fue mi relación con Dios durante el año pasado? ¿Cuáles fueron mis momentos de mayores pruebas y cómo reaccioné ante estas pruebas? ¿Cómo fue mi servicio a Dios? ¿Qué puedo hacer para que sea mejor este año? ¿De qué manera participé en la iglesia? ¿Cómo fue mi vida congregacional durante el año anterior? Con lo rápido que va la vida, es fácil descuidar la vida espiritual. Y aunque a veces nos mantenemos haciendo nuestros devocionales y oramos de manera individual, nuestra vida eclesiástica sufre mucho. Fácilmente dejamos de servir, muchas veces dejamos de congregarnos, nunca tenemos tiempo, siempre hay algo urgente que resolver y sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos convirtiendo en hermanos que, como dicen en algunas iglesias pentecostales, solo calentamos la silla. Nos olvidamos que ser parte de una iglesia es tener la oportunidad, el privilegio, la bendición y el deber de servir. En el pasaje que acabamos de leer, nos topamos con un tema que no podemos dejar de lado. Es un tema muy, muy importante y me parece oportuno que iniciemos el año hablando sobre esto, y es el tema de los dones espirituales, o dicho de otra manera, nuestro servicio a Dios por medio de los dones que Él nos ha dado. Y cómo esto beneficia a la comunidad cristiana y aún a la comunidad en general. Si le hago esta pregunta, partiendo de una autoevaluación concienzuda, ¿cómo fue tu vida de servicio el año pasado? Del 1 al 10, si tú piensas, si tú reflexionas, ¿cómo fue tu vida congregacional? O si tú piensas en cuáles dones Dios te ha dado y en qué medida usaste esos dones para el bien de los demás, ¿cuánto te daría? Solo piénsalo, no tienes que responder. Y aunque solo leímos los primeros 7 versículos, el día de hoy vamos a dar un breve recorrido por el capítulo 12 de la carta que leímos. Y vamos a ver aquí 3 puntos importantes en cuanto a nuestro servicio a Dios. Y mantenga esa pregunta en su mente, ¿cómo fue mi vida de servicio? Y a la luz de lo que vamos a ver, yo quiero que usted piense, ¿cómo puede cambiar eso para este año? ¿Cómo puedo mejorar o cómo puede cambiar
para bien. Y el primer tema que vamos a ver acá es que cuando hablamos de los dones espirituales y de nuestro servicio a Dios, es un área en la que no debemos ser ignorantes, debemos estar convencidos de que Dios nos llama y nos llama a servir, porque nos capacita para esto, nos da dones. La iglesia de Corinto, como hemos visto en otras ocasiones, era una iglesia con muchos problemas. De hecho, si usted anduviera buscando una iglesia en la cual hacerse miembro y llega a la iglesia de los Corintios, esta no es la iglesia a la que usted va a querer pertenecer, porque tenían todas clases de problemas. Los primeros 11 capítulos, dígase del capítulo 1 al 11, Pablo trata con problemas tales como divisiones en la iglesia, problemas de carnalidad, problemas de inmoralidad en la iglesia. Habían hermanos que estaban llevando a otros a los tribunales, problema de fornicación dentro de la iglesia, problema de matrimonio y divorcio, problema de abusos en la cena del Señor. Era una iglesia con tantos problemas que usted pudiera preguntar, ¿y eran cristianos de verdad? ¿De verdad que era una iglesia de Cristo? ¿Había algo bueno en esa iglesia? Y la respuesta obviamente es que sí, había algo bueno. Era la iglesia de Cristo. Eran pecadores que habían sido rescatados por Dios y que estaban en el proceso de santificación. Y como cualquier iglesia, la iglesia de Corinto tenía que seguir aprendiendo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso algunos hermanos de aquella congregación, viendo todo lo que estaba ocurriendo, deciden avisarle al apóstol Pablo y decirle, tenemos todos estos problemas, ayúdanos. Y en respuesta, el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribirle esta carta para buscar solución. Y uno de los problemas que estaba enfrentando esta iglesia, además de los mencionados, era acerca de los dones espirituales. Note la transición que hace el escritor en la primera línea del versículo 1 del capítulo en que leímos. Dice, en cuanto a los dones espirituales. Él ahora está cambiando. En el capítulo 11 él estaba lidiando con el problema del abuso en la cena del Señor y ahora se va a encaminar a lidiar con el problema que había en cuanto a los dones espirituales. La pregunta es, ¿cuál era el problema en cuanto a esto? El problema era que estos dones, los dones estaban siendo causa de división en la iglesia. Algunos se jactaban de tener mejores dones que otros. Se le estaba dando más importancia a la persona según el don que tenía. Y esto obviamente era un problema. Aquellos que tenían dones considerados de menor importancia se sentían inferiores o eran puestos a un lado. No querían servir, no querían participar en la iglesia. Creían que lo que hacía no tenían valor. Pero antes de profundizar un poco más en esto, hay dos aclaraciones importantes que debo hacer acá. En primer lugar, la palabra que es traducida dones espirituales en el versículo 1 no se refiere a dones específicos. En los manuscritos más antiguos, de hecho, no aparece la palabra dones, simplemente aparece la palabra que traducida quiere decir lo espiritual o cosas espirituales. Por ahora lo que está haciendo Pablo es enfocando la atención de aquellos solamente en lo espiritual o las cosas espirituales.
en cuanto a las cosas espirituales, diría. Y lo siguiente que debemos notar es el deseo de Pablo. Leemos de nuevo el versículo. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. El deseo de él era que los hermanos no fueran ignorantes en cuanto a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque él sabía en gran parte que los problemas que estaban afrontando en la iglesia era precisamente por la ignorancia que tenían muchos hermanos en cuanto a este tema. Y entonces él está expresándole su deseo. Él no quería que los hermanos siguieran siendo ignorantes en estos asuntos. Y es porque a través de la sabiduría que viene dada por medio de la palabra de Dios, que encontramos soluciones a los problemas espirituales. Él está encaminando a estos hermanos a que conozcan la verdad, a que conozcan las palabras, porque cuando hay un problema en la iglesia, un problema espiritual requiere una solución espiritual y esa solución viene dada por medio de la palabra de Dios. Y luego de expresar su deseo, Pablo pasa a dar la explicación de por qué él no quiere que los hermanos sean ignorantes en cuanto a las cosas espirituales. Él estaba consciente del grave problema que representaba la ignorancia en todos los órdenes de la vida. Usted mismo podrá pensar cuántas veces hacemos cosas terribles por la ignorancia. O cuántas veces dejamos de hacer lo correcto porque ignoramos que es correcto. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, no debemos darnos el lujo de ser ignorantes. Dios nos ha dado su palabra, la cual nos hace sabios, pero además nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Y luego Pablo le da aquí una razón por la que él no quiere que sean ignorantes. El versículo 2 dice: sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Esto parece como de verdad encaja acá. Pero se da cuenta de lo que está haciendo el autor. Él le está diciendo: mis hermanos, recuerden que antes de tener a Cristo, hacían lo que se les decía, lo guiaban a adorar a ídolos y por su ignorancia ustedes permitían que lo hicieran. Fácilmente caían en la idolatría porque carecían del conocimiento de la verdad. Pero ahora que tienen a Cristo, ya no pueden dejar que eso siga pasando. Ya no estamos en tiempo de ignorancia. Ahora tienen a la fuente misma de la sabiduría. Ya no hay que seguir cualquier cosa que nos dicen. Ahora tenemos la verdad. Y al leer el versículo 3, con mucho más razón alguien pensará, pero esto no tiene nada que ver con el resto del capítulo. Pero lo que Pablo está haciendo es enunciando un pensamiento lógico. Dice: por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice: Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Recuerden que es lo primero que estamos viendo. Pablo no quiere que sean ignorantes en cuanto a las cosas espirituales. Y aquí les dice: nadie que tenga al Espíritu Santo en sí está en contra de Dios. O nadie sin la obra del Espíritu Santo en su corazón reconoce a Jesús como Señor.
Si ya tú proclamaste a Cristo como Salvador y Señor de tu vida, es porque el Espíritu Santo te ha hecho nacer de nuevo. Y lo que estaba pasando en aquella iglesia es que había muchas personas que estaban hablando en nombre de Dios, que decían que eran cristianos, pero no habían nacido de nuevo. Y entonces estaban trayendo confusión. Y esto es importantísimo que lo aclaremos. Alguien puede decir, oh sí, yo soy cristiano. Sí, yo tengo a Cristo. Pero no se trata de decirlo, es cuando tú proclamas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, esto se va a traducir en una vida distinta. Porque ahora el Espíritu Santo viene a morar en tu vida y el Espíritu Santo te capacita para servir a Dios y para servir a los demás. Tristemente hoy se sigue repitiendo el mismo patrón. Así como en la iglesia de Corinto había muchos engañadores, hay muchas personas que con sus labios confiesan a Jesús, pero no lo creen de corazón. Y si hay una resolución que debemos hacer por encima de todo en nuestras vidas, es proclamar a Jesús como Señor, como Salvador. Y si hay alguien aquí visitándonos que aún no tiene a Jesús como su Salvador, la mejor decisión de tu vida es decir, Señor, ven a morar en mí. Ven. Cuando una persona proclama a Jesús, como dije anteriormente, es porque ha ocurrido un evento que teológicamente se llama la regeneración. Nace de nuevo, el Espíritu imparte vida espiritual en esa persona. Y si ya eso ocurrió en ti, tu vida no puede ser igual. Ahora estás capacitado para servir al Señor. Vista la base de por qué no debemos ser ignorantes en cuanto a las cosas espirituales, vamos a ver el segundo punto. Y es importante dar las explicaciones detalladamente. Cuando hablamos de los dones espirituales, cuando hablamos de servir al Señor, lo importante no es el don en sí mismo. Lo importante es quién lo da y para qué lo da. Lo importante no es el don que tiene o los dones que puedas tener tú. Lo importante es quién te ha dado ese don y para qué te lo ha dado. Es importante que entendamos esto porque de esa manera estaremos guardando nuestro corazón del orgullo, de las pretensiones, de creernos especiales o superiores o inferiores por los dones que hemos recibido. Note el énfasis que hace el autor en los versos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero, ¿qué dice? El Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, el mismo Dios es que hace todas las cosas. Estas no son vagas repeticiones. No es que el escritor está redundando porque no tenga otra cosa que decir. Este énfasis nos está diciendo algo muy importante. No se trata del don, no se trata de cuán especial te sientas ser. No se trata de cuánto tú haces en la iglesia.
Al final se trata de Dios, porque si algo tú haces es porque Dios te ha capacitado para hacerlo. Él es el que pone el querer como el hacer. Él fue quien te apartó para buenas obras el día que te salvó. No hay razón para crear divisiones debido a los dones. No hay razón para sentirnos inferiores porque pensamos que tenemos un don pequeño. No hay razón para sentir que somos mejores o que hemos recibido dones mejores. Se trata de Dios quien hace todas las cosas y quien opera en cada uno de nosotros. El versículo 7 nos dice cuál es el propósito. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. No es para el provecho personal. Es para el bien, para la edificación de la iglesia. Si tienes un don, no es para que te lance al estrellato. No es para crear un personaje de ti. Dios te quiere usar para edificar a la iglesia por medio de ti, por medio de esos dones. Por pequeño que parezca ser, Dios quiere usar eso para bendecir a muchos. Si a usted le hicieran una pregunta, si te hiciera esta pregunta, ¿a cuántas personas has bendecido por medio de los dones que Dios te ha dado? ¿O a cuántas personas ha dejado de bendecir por no usarlos? A veces dejamos de hacer la voluntad de Dios por caprichos infundados. Pensamos que lo que hacemos no tiene ningún valor. Notamos que los dones y las actividades que otros hacen parecen ser más interesantes. Pero cuando se trata del Evangelio, no debe sorprendernos el hecho de que Dios se digne en usar vasijas que parecen inútiles, pero a la que Dios le da mucho valor y por medio de los dones que le concede, lo capacita para servir para el bien común. Otras veces he puesto este ejemplo, pero a veces nos pasa lo del payaso de la canción de Marcos Vidal. Si usted sabe la canción que le hablo, aquel payaso era el centro del circo, hacía reír a todo el mundo, pero él quería ser un trapecista. Él sentía que su labor no era importante. Él veía a aquellos trepándose, tirándose y quería hacer eso. Se sentía infeliz con la labor que hacía. Y cuenta la canción que un día, en los ensayos, el hombre se subió porque quería probar y lamentablemente se cayó. Y de la altura que cayó apenas quedó vivo. Quedó sin poder caminar. Y al pasar el tiempo, le avisaron, cerraron el circo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Los niños no querían venir. Porque quien hacía la atracción de los niños era aquel payaso. Pero él sentía que su labor era insignificante. Él no creía que tenía valor lo que hacía. Sin embargo, era lo más importante. Y no se estaba dando cuenta del valor que tenía. Voy a repetir de nuevo y voy a leer esta vez versículo 4 al 6 de la Nueva Traducción Viviente. Lo dice de esta manera: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿De dónde viene tu don? Viene de Dios.
Hay distintas formas de servir. La palabra ministerio, que traduce las Américas y la Reina Valera, se está refiriendo a distintas formas de servir. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Y el versículo 6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. El énfasis no es en la clase de don que tiene cada persona, sino en quién opera. Hay distintas formas de servir. Más adelante en el mismo capítulo 12, Pablo les dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estuviera el olfato? Es decir, si cada uno nos empeñamos en querer hacer lo que otro hace, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Qué va a pasar? Hermano, Dios te ha capacitado para servir en alguna área. Y porque a veces no nos sentimos cómodos, dejamos de hacerlo. Pero por pequeña que parezca tu labor, es de gran estima para Dios. Si todos fuéramos músicos, ¿quién predicaría? Si todos fuéramos pastores, ¿quién administraría? Si todos fuéramos maestros de escuela dominical, ¿quién recibiría en la puerta? ¿Quién evangelizaría? ¿Quién organizaría las sillas? Cada labor es importante para el bien común. Permítame repetirlo una vez más. No se trata del don que tiene. Se trata de que Dios te ha capacitado para servirle a Él. En los versículos 8 al 11 se nos da una lista de dones, la cual no voy a tratar hoy. Y se enumeran 9 en específico, pero esta lista no pretende ser exhaustiva. No está diciendo estos son los dones o los mejores dones. Lo que el autor anda buscando es sustentar su tesis de que aunque hay diversidad de dones y distintas maneras de servir, es Dios quien capacita y lo importante es que Él sea glorificado y que la iglesia sea edificada. El último punto que quiero tratar es que aunque hay diversidad de dones, esta diversidad ocurre en unidad. Hay diversidad, pero hay un solo cuerpo. Desde el versículo 12 y hasta el final del capítulo, ahora el enfoque va dirigido precisamente a mostrarnos que aunque todos podemos tener distintos dones, es un solo cuerpo. Y debe estar encajado de tal manera que funcione como un cuerpo. Todo lo que somos y lo que tenemos surge de un mismo espíritu. Somos un solo cuerpo. Y aunque formamos un cuerpo, este no es un solo miembro, sino muchos. Piensa en su cuerpo. No se trata solo de cantidad, sino también de diversidad. La iglesia no es un ejército donde todo el mundo está uniformado de la misma manera y marcha. No, tenemos distintas áreas. Hay distintas maneras de servir. La iglesia es un organismo donde cada parte es distinta, pero absolutamente necesaria y donde se trabaja en unidad. Y de estos versículos vamos a ver 2 cosas brevemente. El primer punto es que esto es un llamado a no menospreciarse a sí mismo. Aunque no lo leímos, si usted quiere leerlo más adelante,
Los versículos 15 al 18 son un llamado a no menospreciarte a ti mismo, pero tampoco a menospreciar a otro miembro del cuerpo de Cristo. Aparentemente, como dije anteriormente, muchos hermanos de la iglesia de Corinto estaban desconformes con los dones que habían recibido. Y esto hizo que creciera envidia. Todos querían el don que otro. Y si tomamos la analogía del cuerpo, usted puede ir leyendo ahí en su Biblia, Pablo dice que la persona que se considera un pie pensaba que no podía ser parte de la iglesia porque no era la mano. Pensaba que la mano era más importante. Entonces Pablo le dice, porque no soy pie, entonces no soy del cuerpo. ¿Cómo es esto? ¿Qué lógica es esta? Y quien era oreja se sentía inferior por no ser ojo. Es una analogía que usa del cuerpo. Pero si los roles hubieran sido revertidos, hubiesen sido las mismas quejas. Todavía se estuvieran quejando los hermanos, porque el problema no era el don. Lo que ellos no habían comprendido era que es Dios quien capacita. Dejando la analogía y diciéndolo de modo literal, algunos pensaban, no tengo un don espiritual, no tengo un don especial, por tanto, no voy a servir, no voy a participar. Como mi don es secundario, no hace falta que yo lo use. Algunos pensaban esto. Si a usted le preguntaran, ¿cuál parte de tu cuerpo te gustaría perder? La respuesta más sensata es ninguna. Porque aún aquella que parece más insignificante, usted no la va a querer perder. Es parte de su cuerpo. Me estoy refiriendo a los órganos y esos miembros que hacen que su cuerpo funcione, ¿verdad? Son importantes. Quizás tú no puedas decir, soy un pastor o soy un evangelista o soy un misionero, pero el hecho de que no lo seas significa que no eres parte del cuerpo de Cristo. Eres parte. Si has sido comprado por Cristo, si has nacido de nuevo, eres parte del cuerpo de Cristo. Y si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes capacidad para servir. Un miembro no deja de formar parte del cuerpo porque se le ocurra que tiene menos importante que el otro. Dios en su gracia ha traído a la iglesia los dones que necesitamos. Dios te ha traído a ti. Si eres miembro de la iglesia Oasis o si eres miembro de una iglesia local en particular, Dios te ha llevado ahí. Y tú tienes la capacidad de servir. ¿Sabe por qué? Porque si tiene al Espíritu Santo en ti, Dios te ha capacitado para servir. Ahora, si te has estado menospreciando a ti mismo, entonces no está valorando la obra de Dios en ti. Si piensas que lo que tú haces es muy insignificante, entonces no lo está haciendo para Dios. Dios lo ve como algo valioso, como algo importantísimo. Pero por el otro lado, si crees que estás haciendo demasiado y si piensas que eres más importante y estás menospreciando a otros, entonces no está entendiendo tampoco que no se trata de ti, se trata de Dios obrando en ti.
Nadie en la iglesia puede jactarse y decir, porque yo soy casado no necesito a los solteros. O porque yo soy soltero no necesito a los casados. O porque yo soy profesional no necesito al que no es profesional. No, nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos. Cristo murió por ti como murió por mí, del mismo modo. Y eso es lo que hace que sea especial. Así que, estimados hermanos, tú eres importante para la obra de Dios. Dios te ha colocado en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Él te ha capacitado para servir con el fin de que todo el cuerpo sea edificado. Piensa en cómo quiere Dios usarte este año y el resto de tu vida. Piensa cómo puedes poner a disposición los dones que Dios te ha dado. Si has estado sirviendo, quiero animarte a que lo hagas con mayor gozo y pasión, porque es para Dios. Si no has estado sirviendo, ya seas porque piensas que no tienes ningún don o que tu don es menos importante, permítame repetirlo una vez más. En el cuerpo de Cristo todos somos importantes y necesarios. Cuando dejas de hacer tu labor, hay muchos que dejan de ser edificados. Así que, hermano, busca un ministerio. Agrégate a busca un modo de servir, pero no te quedes estático, no dejes de crecer este año. Y si eres nuevo en la iglesia, no espere a sentir que eres ya maduro. Tú puedes servir desde ya. Y si no sabes cuál don el Señor te ha dado, habla, pregunta, acércate a los pastores, acércate a un hermano maduro, pero busca la manera de crecer, de servir, de ejercitar el don que Dios te ha dado. Y si hay alguien aquí que no es miembro del cuerpo de Cristo, permíteme decirte que Dios salva por medio de Cristo. Y aquellos que son salvos son colocados en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Dios transforma. Y tú también puedes ser capacitado por el Espíritu Santo para servir y para edificar a otros. Hermanos, el desafío es, todos podemos servir. Todos debemos servir. Todos estamos llamados a servir. Muchas gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo nos capacita. Oh, gracias por los dones que nos ha dado. Gracias por la oportunidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Danos, Señor, sabiduría, humildad, gracia para servir, para edificar a los demás. Ayúdanos a entender que cuando se trata de los dones, se trata de Cristo, se trata de ti, Señor, y de la obra que hace el Espíritu Santo por medio nuestro. Perdónanos si hemos sido perezosos. Perdónanos si no estamos usando los dones que nos ha dado a tu servicio. Y levántanos, avívanos, Señor. Ayúdanos a servirte con gozo, con disposición. Ayúdanos, Señor.